una andragogía. Ya somos adultos, hemos hecho ciertas, no méritos, sino hemos hecho ciertos caminos ya, pero un joven, imagínate, la emoción. Yo tengo sobrinos por parte de mi esposa y pues ellos quieren regresar a la primaria, al kinder, a la secundaria, a la preparatoria. Y esa emoción también de ver al otro, de ver qué ha pasado y sobre todo informarse, porque esa es las relaciones humanas también, la información, ¿no, joven Salas? Sí, 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 parte importante también de la emoción que ellos sienten cuando entran con sus uniformes nuevos, ¿verdad? Sus pants, Sí, zapatos, nuevos amigos, o sea, son estímulos para el desarrollo psicológico muy importantes, ¿eh? Que están dejando de tener, sobre todo los que entran a primaria, están perdiendo un nivel de desarrollo que es esencial para sus propósitos de vida, para su formación, o sea, sí es muy importante que vivan eso los niños. Y bueno, se están perdiendo ahorita los que iban a entrar a la primaria, sobre todo, pues ya llevan 2 años sin contacto con otro niñito, ¿verdad? Sin aprendizaje social. en efecto, y es muy distinto que un adulto le hable a un joven, es muy distinto que un joven le hable a otro joven, ¿no, Salas? Sí, sí, claro. Sí, siempre digamos que entre iguales se aprende, se comprende, se tiene más libertad. Sí, la juventud, al igual que la niñez, al igual que la adultez, estas edades de la vida tienen mucha semejanza. Ahorita tenemos mucha semejanza entre todos porque todos estamos vulnerables por este virus terrible. Sí, sí, sí. Yo fíjese que antes de la pandemia me iba un ratito a salir en la bici en las mañanas antes de Ah, iniciar mi excelente. día. Sí, Y eso la verdad me lo robaron y es lo que estoy tratando yo de sustituir en casa, que me ha costado mucho trabajo, pero ese era la verdad como mi motor del diario vivir, ¿no? Salirme un ratito en la bici, regresar, bañarme, iniciar mi día. Y claro. ahora, digo, ¿ahora qué hago, no? No Sí, puedo salirme con tal de tener un poquito más de salud física y mental y estar a su vez preocupado porque que el contacto que tengo allá afuera. O sea, no, es una como incongruencia de la mente y cuerpo, ¿no? No puede uno sentirse sano y a la vez sentirse enfermo, ¿no? exactamente. Sí, suena como tipo paradoja. Y tú sabes muy bien, al igual que tus compañeros, que lo que es el área urbana, los espacios están limitados. Entonces es esencial precisamente este tipo de desplazamiento físico para ejercitar también lo físico, porque a veces cultivamos, tipo como si fuéramos escolásticos medievales, cultivamos la mente, bueno, cultivamos el alma, que es la mente, y descuidamos el cuerpo. Esta parte de dualismo, pues debe de ser necesario. Muy bien, bienvenido, joven Salas. Por ahí creo que ya se conectó el joven Rubín, también bienvenido. Por ahí Nubia, no sé si nos escuchas. Bienvenida, buenas tardes. Sí, ya gracias, es que se me fue la señal del internet y me sacó, pero ya aquí está. Excelente, muy bien. Aquí envían un mensajito, déjame ver. Gracias, bro. Buenas tardes, buenas tardes. Muy bien. Bien, pues, ¿qué les parece si iniciamos, jóvenes? Usted ya, de antemano, voy a expresar mi emoción, una emoción común, eh, que es que yo soy partícipe, no colaborador, de su etapa final, que es la maestría. Considero, claro, uno a veces cae en exceso de escepticismo, en exceso un poco también de positivismo, no como algo positivo, sino como ciencia positiva. Pero sin embargo, puedo decir que cuando tengan ya su maestría, estoy seguro que les va a brindar ciertos carismas, porque eso es la educación, brinda carismas de lo que trata pues la vida, ¿no? El propio, hubo por ahí un filósofo llamado Giorgio Coggi,
Giorgio Colli comentó que precisamente a veces no basta con saber, no basta con saberes, sino hay que saber también, valga la expresión, aprender a vivir en el mundo. Es lo que comentó Colli, pero bueno, son posturas. Muy bien. Vamos a iniciar aquí con Seminario Tesis 2. Como ustedes saben, esto no es nuevo. Ustedes ya tienen ya preparado su tesina. Vimos los inicios de lo que es la parte del método, de un planteamiento de idea, de una justificación, de una tentativa de abordar ciertas realidades. Aunque sin embargo las cosas cambian, como decía Heráclito, la única certeza que tenemos es el cambio. Muy bien, le doy la cordial bienvenida al joven Javier González. Muy buenas tardes, joven. Bienvenido. Buenas tardes, prof. ¿Cómo has estado? ¿Cómo está tu familia? Bien, todavía seguimos respirando todavía. Eso es bueno. Eso es bueno, sí, eso es importante. Me estoy tomando aquí mi rompope, jóvenes, para meter fuerte la pedagogía. Muy bien. Excelente, muy bien, joven Javier. Pues muy bien. Vamos a analizar ya, seguimos con Roberto Hernández Sampieri. Sabemos que estas pautas que les estoy dando puede ayudar inclusive para afinar lo que se tiene. Creo, la sesión pasada comentó el propio Javier que quería hacer una investigación mixta y le dije que está bien porque en efecto venía ciertas estadísticas que no entraba dentro de la investigación cualitativa. Entonces, para eso ayuda este método. Y por cierto, ¿cómo les fue en la lectura, jóvenes? La lectura de los capítulos pasados de Roberto Sampieri, ¿cómo les fue? ¿Cuál fue su impresión? ¿Revisaron las variables? ¿Qué es una variable? Creo que están un poco como Sí, si estuvieran. profesor, yo ahorita conecto mi, mi cámara. No, no te preocupes, me siento como en el nombre de la rosa de Humberto Eco, como que estuviéramos en una catacumba, suena como sonido. Sale Sí, pues. sí, una variable es aquello que se puede, digamos, abarca los dos términos, cualitativo y cuantitativo, se puede medir y también es observable. Por ejemplo, había un ejemplo por ahí de la presión arterial, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Se puede medir y también es observable. Entonces, es ahí como una variable que podemos, digamos, no sé cómo llamarle, o sea, podemos utilizarla dentro de las dos enfoques, cualitativo y cuantitativo. En efecto, esa variable son precisamente propiedades, así le podemos llamar en el concepto estadístico, las propiedades que le podemos dar a dos conceptos, tanto sujeto como objeto. Por ejemplo, en la cuestión de un sujeto, un tipo de variable sería el sexo, ¿no? Masculino y femenino. En el caso de, por ejemplo, de los objetos, a nivel educativo sería la didáctica, serían los recursos que utiliza el profesor. Son propiedades que le damos para qué, cuál es el sentido para poderlos medir. Recuerden que la medición no solamente es propiamente de lo estadístico, sino también es propiedad de la otra parte, la que está en boga ahora en la investigación, que es la parte cualitativa. Debemos de entrar a ese N de población y poder determinar cómo queremos llevar nuestra propuesta de investigación a esa área. Como les había comentado, lamentablemente por lo que estamos viviendo, pues la escuela está en solitario y no hay modo de poder intervenir. Pero muy bien, joven Salas, agradezco tus configuraciones, excelente. ¿Algo más que quieras comentar? No, nada más de ahorita que decía de la investigación mixta.
Sí, Creo que también me hubiera acomodado, digamos, a mí, si hubiéramos estado en una normalidad, dice usted, o sea, si sí me hubiera dado la oportunidad de ir a presentar el proyecto pues a los alumnos de nuevo ingreso, hubieran sido interesantes tener un poco de datos. Pero no siendo así, creo que no podría integrar ningún dato, dada mi hipótesis, ¿no? exactamente. ¿Cuál era la actividad que querías llevar a cabo, tu instrumento? Una pequeña, digamos, como conferencia Ajá, ajá. en donde íbamos a saber que la necesidad de los muchachos de tener un conocimiento un poquito más amplio de los mecanismos de defensa psicológicos y físicos. Y además el impacto que puede tener para un seguimiento, no sé, de una nueva conferencia en medio año, para ver qué impacto tuvo, ¿no? O sea, un conocimiento más amplio de sus mecanismos de defensa. Totalmente, sí. Y yo creo que es uno de los temas, al igual que cada uno de tus compañeros, yo creo que de permanencia, porque recuerda muy bien, joven Salas, que los temas que uno elige en una investigación tienen mucha durabilidad o tiene un lapsus, se podría decir, limitado y tiene fecha de caducidad. Esos temas que tú comentas puede tener una permanencia, yo diría, de años, porque siempre se busca ese tipo de inteligencia emocional. De hecho, comentabas de ahí el propio Daniel Goleman, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, donde terminé mi servicio social, tengo, digamos, como la invitación bueno, las puertas abiertas para también investigar ahí, ¿no? O sea, digamos, la propuesta de investigación, hacerla ahí. Entonces, creo que sí, como usted dice, no pierdo la esperanza, porque sí es algo que me gusta mucho, no la investigación, pero sí me gustaría llevar a cabo un pequeño tipo taller, conferencia, porque creo que es un granito de arena, independientemente de la investigación, creo que siempre un nuevo conocimiento, por mínimo que sea, ayuda, ¿no? A mí, por sobre todo, me ha servido mucho un pequeño conocimiento en una época de mi vida, te puede salvar una pequeña palabra, un pequeño apoyo de autoconocimiento y de, como usted dice, de inteligencia emocional, ¿no? Totalmente, Entonces, joven, sí. no pierdo la esperanza de llevarlo a cabo, ¿no? Excelente, joven Salas, al igual que todos tus compañeros que nos escuchan. El propósito de esta materia no es que se fastidie con tanto trabajo, sino que al menos llevemos ciertas metodologías para nuestra vida, porque recuerde muy bien que al principio, como les comenté de Sampieri, los grandes mitos de la investigación es que la investigación nada más lo hace algunos pocos. Y resulta que muchos hacen investigación desde que vas a la tienda, preguntas por los precios o indagas sobre ciertas características de objeto, de sujetos. Eso es hacer investigación. Y a mí me encantaría, al igual que los demás o ustedes, que nuestra práctica docente o la práctica psicológica, donde quiera que se encuentren, al menos tenga ciertos matices científicos. Y eso es lo que se pretende. Hay muchas carencias, en efecto, y más ahorita que se le ha quitado presupuesto a la investigación del parte de algunas universidades privadas, pues es muy difícil. Ya la investigación corre por tu cuenta, pero la investigación, como ha caído también en un hecho político muy extraño, que si tú no estás, no te dan el visto bueno a otra escuela, a otro grupo, no es investigación. Entonces, eso está terrible por ahora, es difícil, pero bueno, gracias, joven Salas. Muy bien, vamos a ver el capítulo 8 y el capítulo 13, que es la selección de la muestra. Aquí vamos a ver las dos vertientes, tanto lo cuantitativo como la parte cualitativa. Recuerden muy bien que un instrumento es lo que ustedes ya diseñaron para enviar, intervenir en ese sector determinado de esa población que ustedes quieren investigar. Ese tipo de muestreo es a posteriori, después del instrumento. Instrumentos hay muchos, por ejemplo, entrevistas, conferencias. También por ahí había un caso también de algunas entrevistas, algunas lo que son, por ejemplo, talleres, etcétera. Hay muchos instrumentos. De hecho, algunos hacen
encuestas, hacen preguntas, X. Esos son los instrumentos que van precisamente enfocados en esa muestra. Y entonces lo vamos a ver de manera general y pues me gustaría escuchar sus puntos de vista, sus comentarios en esta tentativa de seminario tesis 2. Muy bien, prosigo, jóvenes. Aquí habla sobre, vamos a ver en el capítulo 8, esa es la tarea que les dejé para la siguiente semana, jóvenes. Por cierto, he visto que a veces se convierte las tareas como en un péndulo, tipo el péndulo de Foucault, como el de Humberto Eco. Es decir, el viernes se tiene que entregar, el viernes se tiene que hacer eso. Entonces, he tomado la decisión de poner tareas el viernes, tareas en el Shabbat y tareas en el 10 Dominos, el día domingo. Entonces, esas van a ser las tareas para que no se vean presionados, pero he visto algunos que envían con claridad los trabajos y con tiempo. Bien, aquí habla sobre el concepto de la muestra, sobre el concepto de este seguimiento. Y habla sobre otro punto que al principio yo se los había comentado, delimitar. Es decir, esta parte, uno puede investigar una cierta de población, inclusive se le llama en estadística el muestreo por racimos. El muestreo por racimos es cuando existen muchas poblaciones y ambas tienen características diferentes. Pero, por ejemplo, yo hago una investigación y resulta que voy a analizar un grupo de preparatoria y para ver con respecto a la geografía, como en el joven Rubí, con respecto a la inteligencia, con respecto a esos trastornos, comentaba Javier, y voy a involucrarme o con respecto a la organización, como comentó por ahí la señorita Denise. Entonces, ahí no es necesario un tipo de muestreo por racimos, sino que es una población que tiene algo en común, que están en el mismo proceso de aprendizaje. Entonces, en este muestreo, lo que te dice es que hay que tener la clarificación a qué tipo de población va determinada la investigación y cómo se debe de hacer. Aquí lo importante es que ustedes el alfiler ya lo encontraron, el alfiler ya lo tienen, porque ya tienen su trabajo hecho. Por ahí nada más observé el trabajo de alguien de ustedes, no lo voy a comentar, que me envió su tesina del cuatrimestre pasado. No me envíen la tesina completa, envíenme los pasos que le estoy indicando. Ahorita vamos en antecedentes, pongan ahí el antecedentes y vayan describiendo las partes de algunas concepciones. Yo les comenté que, por ejemplo, los agradecimientos, el índice, la introducción va al último en una investigación, en efecto. Pero ¿por qué yo inicié así? Porque ustedes ya lo tienen hechos. Por eso es que inicié. Entonces, no me envíen su tesis completa, vayan construyendo con base a los métodos que les he dejado. Pero les comenté hace rato al joven Rubín, no existe un canon establecido de cómo seguir unos pasos de investigación. No se les olvide esto. El método que yo le estoy haciendo, que yo les estoy dando, lo saqué precisamente de mis estudios de metodología de investigación en mi formación y considero que ese método es adecuado, pero hay muchos métodos, pero todas se redondean en introducción, desarrollo y conclusión. Muy bien, ese es lo que van a ver en el capítulo 8, por ahí les dejé en la parte de lo cuantitativo. Bien, prosigo. Bien, primera tesis. Aquí es importante tirar a suelo lo que es parte de este matiz de investigación. Aquí surge una pregunta. ¿Siempre debemos de tener una muestra en toda investigación? No siempre. No siempre van datos, no siempre se puede tener una muestra, porque podemos especular y la especulación, claro está, a veces puede caer en ciertas fantasías o ciertas cargas culturales, porque el investigador, como ustedes son investigadores, traen tras de sí algo a priori, que es toda la parte cultural. Cuando uno investiga una población, siempre se pone del lado uno de tu carga cultural. Un ejemplo nada más, un ejemplo. Imagina nada más que ustedes que, por ejemplo, joven Rubid o Salas o X se acerca a un estudiante y le dice, profesor, profesora,
quiero abortar. Y tú, pues, ¿qué vas a hacer? Vas a orientar, no te vas a poner del papel de, no, 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 no abortes, sino es algo neutral. A eso nos referimos aquí. Entonces, ojo, no se les olvide, no todo proceso de investigación lleva una muestra. ¿La muestra qué es? La intervención que realizaron en ese sector determinado, si es conferencia, si es entrevistas, si son talleres, si son clases magistrales. Eso es el tipo de muestra que no necesariamente debe de tener una propuesta o al final en el anexo de una tesina. ¿Alguna pregunta hasta acá? Joven Salas, González, Rubín, eh, la Denise, que creo que está por ahí o algo. Bien, jóvenes, por cierto, sus otras dos compañeras ya no están con nosotros. De hecho, por ahí algunas las quité del WhatsApp, ya no, pues ya no siguen, no sé cómo estarán en sus procesos de estudio, pero bueno, yo creo que muchos son los llamados y pocos los elegidos en la maestría, ¿no? Esto lo tomo de esta alegoría católica, cristiana, pero muy bien, prosigo. Segunda tesis, bien. Aquí, aquí como pueden ver ustedes, voy a ampliar la ventana. Aquí, por ejemplo, viene el profesor Sampieri, hace algunas anotaciones entre lo asertivo, es decir, en lo que es acertado y lo que es negativo. Por ejemplo, ustedes saben que hay diferentes preguntas. La pregunta se hace para meter un poco de cuchillada, se podría decir, perdón por la analogía, pero para abrir un poco el meollo, el arché, el origen de lo que quiere. Y aquí entonces él hace ciertos cuestionamientos, ciertas preguntas, y cuáles son erróneas y cuáles son precisamente acertadas. Aquí, por ejemplo, habla sobre, discrimina a las mujeres en los anuncios de la televisión, en signo de interrogación, y aquí precisamente se va por lo tangente, habla de los anuncios de televisión, pero de la mujer, pero sí, pero ¿por qué están discriminando? Entonces, eso es los errores habituales que llega uno a realizar, pero el problema del error, jóvenes de la maestría, profesores, es que el error te cuesta tiempo, te cuesta. Por eso, muchos procesos de investigación, tanto tesina como tesis, lleva más tiempo porque uno cae en el error y se equivoca en estos planteamientos, cómo se debe de hacer. Entonces, esto es lo que ustedes van a revisar en este tipo de muestreo, en este tipo, pero este es el tinte de lo cuantitativo. Bien, aquí habla también de algunas variables, pero eso es lo que se comenta. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes ilustres? Excelente, muy bien. Sale, pues prosigo. Aquí aparece otra generalidad. Aquí habla de una unidad. La unidad se traduce como esa población que se va a intervenir. Un ejemplo, por ejemplo, joven Salas, esa intervención que vas a hacer, ese instrumento que ya tienes, que imagínate que lo hubiéramos llevado a cabo. ¿Cuál hubiera sido la realidad poblacional donde se iba a intervenir tu propuesta, joven Salas? ¿Cuál hubiera sido la realidad poblacional? Sí, iban a ser Eh, jóvenes de preparatoria, de secundaria. yo había decidido precisamente por elegir un sector de la sociedad, porque era necesario elegir un sector. No sé si dé mejor resultado en este sector o menos, precisamente es lo que no sé, ¿verdad? Pero lo elegí de nuevo ingreso de preparatoria, Ok, ya que a veces perfecto. por el tipo de información que es poquito confuso hablar del inconsciente, dije, bueno, son alumnos que y ya tienen de alguna manera un adelanto intelectual de preparación, dije, bueno, quizás puede ser mejor comprendido, pero es precisamente lo que no sabemos, ¿verdad? A lo mejor también daría resultado iniciando la secundaria, que es una oportunidad para poder despertar
a un adolescente, ¿no? Está entrando a la pubertad X, ¿no? Sí, sobre todo aumenta, bueno, claro, no es que nosotros los adultos no tengamos problemas, pero en ellos aumenta más la dificultad existencial y claro, aparece otro tipo de circunstancias, ¿no? Cambios biológicos, cambios de conducta, aspectos también como de no identificarse con los padres, yo considero, pero bueno, yo soy filósofo. Entonces, a eso se refiere jóvenes de la maestría, seleccionar la muestra. Creo que ustedes ya lo tienen claro, dónde van a, bueno, dónde debería de intervenir su propuesta de trabajo. Bien, excelente, prosigo. En la siguiente generalidad se habla de una muestra. La muestra se toma, imagínense el cosmos social, el cosmos. Acuérdense que la palabra cosmos social viene de la sociología, viene de Emilio Durkheim, ese sociólogo francés que determina desde el punto de vista social una ciencia. Entonces la muestra tiene un tinte sociológico, que de ese cosmos vas a tú seleccionar ciertas características, edad, sexo, vas a elegir para que tú puedas intervenir a raíz de esa muestra y recolectar los datos. ¿Cómo podemos recolectar algunos datos en una investigación cualitativa? Cuando se haga, por ejemplo, en tu caso, algunos talleres, por ejemplo, Rubí, ¿qué tipo de instrumento ibas a aplicar? Si nos recuerdas, por favor. Pues entrevista a compañeros y las clases presenciales, todo Ex prácticamente las clases presenciales, ¿no? Exámenes, las planeaciones didácticas, todo lo que involucra pues la didáctica en el salón. Exactamente, pero para eso también es necesario llevar ciertas evidencias, ¿no? Por ejemplo, en una entrevista, el nombre de la persona, su edad, porque son esos tintes de variables que van a ir en la investigación, en tus resultados de la tesina. Edad, sexo, pues si es que quieres ampliar un poco más, a qué se dedica. A eso nos referimos de esa muestra. Por ejemplo, si yo quiero hacer una conferencia, muy bien, pues en esa conferencia voy a pedir a los participantes que se registren. Igual, características, el nombre y demás. ¿Por qué? Porque ese registro que realizaron en la hoja o en una computadora me va a ayudar para mi evidencia final. Para eso ayuda, tomar fotografías, grabar, podcast, todo eso va a ayudar para hacer tu evidencia, para hacer ese baúl empírico de todo lo que se tiene que trabajar. Ustedes ya lo saben, inclusive una muestra sería cuando nosotros hacemos la planeación didáctica. No sé, el joven Rubí, si lo has hecho en este periodo, en este año, el joven Sala, no sé si, bueno, tú has hecho planeaciones también. Eso es parte de esa muestra. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Muy bien, excelente. Aquí rápidamente eh, acabo de incluir algunos temas que ustedes ya lo llevaron a cabo. Se habla de una comunicación organizacional en el telebachillerato comunitario del 187. ¿A quién exactamente está entrando? A ver, vamos a ver, creo que aquí. Bien, a ver, vamos. Aquí esta comunicación organizacional es su propuesta de investigación que ya lo tiene hecha. Su compañera Nubia, no sé si nos escuchas, Nubia, ¿tienes por ahí el micrófono? Sí, profesor, aquí estoy. Ok, aquí en esta propuesta de investigación, cuando estamos hablando de ese muestreo, ¿cuál va a ser tu población donde tú vas a intervenir con tu instrumento, señorita Nubia? Pues básicamente sería nada más un telebachillerato que está conformado por 6 profesores, porque voy a abarcar nada más el área docente y administrativa. Ok, perfecto. Ibas a hacer alguna encuesta, habías comentado, ¿no? ¿Cómo lo ibas a Sí, abordar? sí, profe, de Perfecto. hecho ya está hecha. Ujú. Ya le había puesto en la tesis pasada las Sí, estadísticas sí, sí, que me sí. habían salido de las encuestas. Sí, ya están
hechas. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, a eso llamamos de ese muestreo. Por ejemplo, la señorita Nubia no es una estadística de racimo, sino es una población determinada con ciertas características en común, que son los directivos, parte de la organización de esta telebachillerato excelente. La otra de este trastorno que comentó el propio Javier en la educación básica a nivel secundaria. Creo que el joven Javier no se encuentra ahí. Bien, esperemos que pues se fusione más adelante. Y también, pues otra compañera que había hablado de la grafomotricidad en la educación infantil. De hecho, ella había determinado precisamente ese tipo de población que eran los niños. Y mecanismos de defensa psicológicos y físicos. Aquí lo abordó el joven Salas. Yo creo que nos ha determinado esta parte de jóvenes ya de preparatoria y bueno, de todos modos, esa población está más que clarificada. La importancia de la enseñanza de geografía en la educación secundaria en el Colegio Justo Sierra. ¿Te acuerdas, joven Rubí, que al principio era un cosmos muy amplio? Se hablaba de una geografía a nivel nacional y sí, la intención está bien. El problema es que pues el tiempo cuesta mucho y sobre todo la intención, la emoción, el auge y sobre todo la fuerza, tanto mental y física, se van perdiendo y uno termina fastidiado. Y terminas dejándolo como el comercial del INE. Ahorita, no sé si lo han visto y aparece una mentada tesina ahí ahorita. Muy bien, excelente. Pues aquí está reflejado. Expongo sus temas porque es así como lo construyeron y es así como, pues como debe de ser. Muy bien, prosigo, jóvenes. Sale pues. Esta es precisamente la característica que le comentaba de esa muestra. La muestra es esos pequeños grupos, ese subgrupo, ese detalle, ese matiz que determina ese tipo de población, porque la población es grande y va aumentando y sobre todo cambia radicalmente en cada momento. Muy bien, prosigo. Y aquí se habla de esa muestra. Se habla de los tipos de muestra, que es probabilísticos, esto ya lo saben ustedes. En la parte probabilística tiene dos vertientes. Una es una sociedad elegida, determinada, por el cual le vas a hacer esa intervención con tu instrumento. Y por otra parte es un tipo de población no elegida al azar, como se debe hacer. De hecho, pongo ahí un ejemplo de estos premios que manejan, de la tómbola y demás, es ese tipo de muestras probabilísticas y es lo que va determinando. Muy bien, exactamente. Y aquí vemos otro tipo de muestras no probabilísticas. Eh, Aquí precisamente pues no está organizada, simplemente se toma algunos azares de ese tipo de población, pero bueno, eso es lo que se va determinando. Bien, y ahorita voy a tocar este punto de este sistema donde se maneja se hace el vaciado. ¿De qué vaciado? De esa muestra que vas a tomar con tu instrumento de medición. Este lo propone el propio Sampieri, lo pueden descargar en su computadora, no es difícil de utilizar, simplemente hay que hacer el vaciado de cuántos alumnos, edad, sexo, esas son las variables que les había comentado, las propiedades que le dieron a cada uno de sujetos y objetos. Este tipo de programa, se puede un estándar tecnológico, te ayuda a ¿qué? Te avienta gráficas, te da estadísticas. ¿Para qué? Para que lo pongas en tu resultado final de la tesina. Nada más ahí como un dato general de este sistema que pueden utilizar. Otro que no lo maneja Sampieri, pero yo lo utilicé en mi licenciatura cuando llevé metodología de la investigación. El sistema estadístico de ciencias sociales. Es un programa muy pesado, por cierto, jóvenes. Si alguien quiere descargarla, pues lleva varios minutos, yo diría hasta unos 20, media hora en descargar, pero es un sistema fantástico por el cual se puede hacer y para eso sirve, para hacer el vaciado de lo que hiciste, de qué hiciste,
de tu conferencia, de tu taller, de tu entrevista, de tu encuesta, de todo eso se hace el vaciado en estos sistemas y te den automático las gráficas. Para eso sirve. Muy bien, jóvenes. Como siempre, sueno como disco rayado, pero ojalá que me tengan paciencia este viejo filósofo. ¿Qué les parece si tomamos un pequeño comercial y ahorita regresamos en 5 minutos? ¿Qué les parece, jóvenes? Sí, profesor. Sale, ahorita nos vemos. Ok. Sale, vale.